Evelyn, su cámara. Muy bien, muy buenos días con todos. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Vamos a iniciar la clase tomando la asistencia de los estudiantes que están presentes. Adriana Barca. Adrián. Presente. Muy bien. Evelyn Altamirano. Presente. Muy bien. Emilia Arias. Presente. Emily Quispe, no está. Joyce Untatsi tampoco está. Y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Ninguno de ustedes tiene alguna información de Emily, ¿verdad? No ha asistido a las dos últimas clases. Muy bien, voy a compartir en este momento pantalla. Bueno, la clase de hoy, la clase número 13, continuaremos con lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Bueno, antes de recordar, vamos a hacer un resumen de las indicaciones que deben de seguir, ¿sí? Recuerda estar puntuales y preparados a la hora de clase. Iniciada la clase, todos deben de mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado. Escuchar con atención lo que se ha preparado y esperar que el docente les indique su participación. Recuerden activar el micrófono para responder y luego de responder, desactivar el micrófono nuevamente. Las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma Learnbox. Vamos a recordar lo que vimos, lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Creo que esto estaba en la clase anterior y no me dijeron. Ya, muy bien. Recordemos que es un triángulo. Recuerden que en primer lugar un triángulo es un polígono que consta de 3 lados, ¿sí? En trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos, ¿sí? Eso fue lo que vimos, la clasificación de los triángulos. Recuerden que los triángulos se clasifican según sus lados y según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados se clasifican en equiláteros, isósceles o escaleno. El equilátero es todo aquel que tiene la misma medida, es decir, sus lados, sus 3 lados iguales. El isósceles que 2 de sus lados son iguales y el escaleno que ninguno de sus 3 lados son iguales. Es decir, ningún lado mide igual que otro. Además de eso, vimos la clasificación según sus ángulos, que se clasifica en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. El acutángulo nos dice que todos sus ángulos internos son agudos. El rectángulo, que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Y un obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Recuerde, un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Y un ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Además de eso, vimos lo que eran las propiedades de los triángulos. Estas propiedades es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Si 2 lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si 2 ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿sí? Si 2 triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces estos 2 triángulos van a tener exactamente la misma área. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que sus 3 lados son iguales, ¿sí? Como tiene sus 3 lados iguales, los ángulos opuestos a cada uno de los lados miden exactamente lo mismo. Es decir, que además de ser
Equilátero es equiángulo. Así que todos sus lados son iguales. Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, ¿sí? Recuerde que cada ángulo de un triángulo tiene ángulos externos, ¿sí? Y ese ángulo externo va a medir exactamente la suma de los otros dos triángulos, ¿sí? No adyacentes. En particular, la medida de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a recordar qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual ¿a quién? A la hipotenusa al cuadrado. Es decir, si tengo un triángulo con las medidas A y B en sus catetos y la hipotenusa C, entonces, ¿cómo me quedaría la relación? La relación nos quedaría de la forma C al cuadrado es igual ¿a quién? A cuadrado más B cuadrado. Es decir, la suma de los catetos al cuadrado, cada una de ellas es igual ¿a quién? A la suma, a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Sí? Además de eso, el teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo. Y acá observamos una imagen. Tenemos un triángulo rectángulo y fíjense cómo se relacionan las áreas con respecto al teorema de Pitágoras, ¿sí? El área del cuadrado del lado de la hipotenusa, ¿sí? Es igual ¿a quién? Al área de los dos lados de los catetos del triángulo, ¿sí? De las áreas de los lados de los cuadrados, ¿sí? Entonces, este lado de este cateto me forma un cuadrado y este lado me forma otro cuadrado. Esta área más esta área es igual a esta área, ¿sí? Recuerden esto es importante, esto lo vamos a ver durante toda la clase, cómo determinar los valores de los lados de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Vimos en la clase anterior algunos ejemplos, quedamos en este ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Adrián, léame por favor qué dice el ejemplo. Adrián. Dice, ya, una escalera se encuentra apoyada con cierta inclinación sobre una pared. La distancia de la pared a la base de la escalera es de 50 centímetros y la longitud desde el suelo hasta el punto de apoyo de la escalera con la pared es de 200 centímetros. Calcular el largo de la escalera. Muy bien. Entonces fíjense, esta escalera tiene un largo, pero la escalera fíjense cómo está ubicada. Está ubicada apoyada hacia una pared, ¿sí? Entonces, esta escalera, junto con la pared, me forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, presten atención, voy a dibujar acá un triángulo. Tenemos este triángulo, ¿sí? Entonces, la hipotenusa de este triángulo, ¿qué representa, Emilia? Eh, El triángulo, la, la hipotenusa, ¿qué representa? la escalera, El largo de la escalera, ¿sí? La hipotenusa del triángulo rectángulo representa el largo de la escalera, ¿sí? Ese valor lo conozco. no, No, ¿verdad? Entonces, como no lo conozco, ¿y qué nombre se le da a este valor? Al valor de la hipotenusa, ¿qué nombre se le da? C, C, muy bien. Entonces vamos a colocarle C. ¿Sí? La base de este triángulo la conozco. y ¿Sí? ¿Qué representa la base de este triángulo? la distancia de la base de la escalera a la pared, A la pared. Muy bien. ¿Y cuánto mide esa distancia? 50 centímetros. 50 centímetros. Muy bien. ¿Sí? Y la altura del triángulo la conozco. Sí, La altura del triángulo.
¿Sí? ¿Qué representa la altura del triángulo? ¿Qué La representa la longitud altura del desde el triángulo? suelo hasta el punto de apoyo de la escalera con la pared. Muy bien. Bueno, en este caso voy a quitar el centímetro. Bueno, voy a trabajar con los centímetros, ¿sí? Entonces tenemos este triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para resolver este problema. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual ¿a quién? A la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la hipotenusa al cuadrado, que es C, es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Vamos a colocar acá A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nos dice Pitágoras. Que todo triángulo rectángulo cumple con esta relación. Recuerden, todo triángulo rectángulo, ¿sí? Si no es rectángulo, no cumple con esta relación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sustituimos cada uno de los valores. ¿Qué tenemos? ¿Quién es C? Bueno, C no lo conozco, permanece igual. Me quedaría C cuadrado. Es el valor que quiero determinar. ¿Sí? ¿Y esto es igual a quién? A cuadrado. ¿Pero quién es A en este caso? Aileen. ¿Quién es A en este caso? Aileen. Sería ¿Quién es A? 200. Sí. Bueno, recuerden que A y B son los dos catetos. No importa el nombre que les dé, el resultado va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Pero acá en el libro les nombran a A como la base del triángulo y al B como la altura, ¿sí? Entonces vamos a trabajar como está trabajando el libro y vamos a llamar a mi A la base, que en este caso es 50 centímetros, ¿sí? ¿Entendido? ¿Y quién sería B? Evelyn, ¿quién sería B? 50. B, vamos a llamarlo 200, ¿sí? ¿Qué? A lo llamamos 50 y B lo llamamos 200. Ah, ok. Acá en el libro utilizan a A como la base y a B como la altura. Pero es independiente de quién nombre como A y como B. El resultado debe ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces es independiente, totalmente independiente de quién tome como A y como B. El resultado debe ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Que C cuadrado sería igual a quién? C cuadrado es igual a quién. Bueno, ¿quién sería 50 centímetros al cuadrado? Emilia, 50 centímetros al cuadrado, ¿quién sería? 2500. 2500. Muy bien, me quedaría 2500 centímetros y los centímetros quedan al cuadrado, ¿sí? Centímetros al cuadrado. En este caso, los centímetros son los únicos que me permanecen al cuadrado, ¿sí? Más, y 200 centímetros al cuadrado es igual a quién? Aileen, no, Adrián. 200 centímetros al cuadrado es igual a quién? Adrián. Es, i- 240 sí, es igual a 40.000. mil. Sí, sí, 200. Sí, 40.000
centímetros y me quedan los centímetros de igual forma al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que ese cuadrado es igual a ¿quién? A 2.500 centímetros al cuadrado más 40.000 centímetros al cuadrado. ¿Qué debo hacer ahora, Aileen? Aileen, Sumar sumar, muy bien. Entonces, si sumamos, ¿qué obtenemos? ¿Cuál sería la suma? ¿Cómo quedaría la suma? 42.500. 42.500, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que C cuadrado es igual a 42.000, 42.500, ¿sí? Y me queda de igual forma centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido por ahora? ¿Todos? Sí. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo hacer? Fíjese que lo que tengo es el valor de C, pero elevado al cuadrado. Lo que quiero es encontrar solo el valor de C. Entonces, ¿qué hago? Aplico la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, de este lado, aplico la raíz cuadrada. Y de este lado, de igual forma, aplico la raíz cuadrada. Este paso es importante que lo realicen, ¿sí? Para encontrar el valor de C, debo aplicar la raíz al cuadrado a ambos lados. Sí, aplico raíz cuadrada a ambos lados. Y acá, el C, la potencia del C se simplifica, ¿sí? Y me quedaría, ¿qué tendríamos? Que C es igual a ¿quién? Bueno, fíjese que aquí hay un producto, 42.500 por centímetros al cuadrado. Entonces voy a separar esta en dos raíces. Fíjese cómo lo voy a separar. Voy a colocar 42.500, ¿sí? Que multiplica, ¿bien? A la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue separar en dos raíces. En esta raíz y en esta raíz. ¿Sí? 42.500 por centímetros al cuadrado me queda raíz cuadrada de 42.500 por la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Resolver, ¿sí? ¿Quién sería la raíz cuadrada de 42.500? ¿Quién sería la raíz cuadrada de 42.500? Y acá el cuadrado simplifica la raíz y me queda solo centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, Evelyn, ¿cuál es la raíz cuadrada de 42.500? Evelyn. Evelyn, raíz cuadrada de 42.500. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿no tienen calculadora a la mano? Pero sí Sí. tienen su teléfono, pero Sí, sí tienen su teléfono sí, a la mano, ¿no? Bueno, sí, utilicen el teléfono o la calculadora para determinar la raíz cuadrada de 42.500 ya y ve. me informan cuál es el resultado. ¿Cuál es el resultado, Aileen? Emilia.
Evelyn, Adrián, ¿cuál es el resultado? La raíz cuadrada de 42.500 es igual a ¿quién? Es igual a 206.15. Punto 15. Y de ahí hay más decimales, Ese pero resultado es. yo creo que con dos A ver, decimales. díteme otro decimal. 206, 206, coma, 15 y otro más me dijo 52. 15, 52. 15, 52. Sí, 1552. Sí, muy bien. 1552. Muy bien. Yo voy a redondear a dos decimales. Acá, a dos decimales. Pero cuando redondeo, me fijo en el decimal que está después de donde voy a cortar, ¿sí? Si este número es mayor o igual a 5, el 5 este se convierte en 6. ¿Sí? ¿Entendido? Siempre voy a redondear a dos decimales. Pero para redondear me fijo en el decimal que está después. ¿Sí? Fíjese, voy a redondear a dos decimales. ¿Sí? No lo voy a cortar, voy a redondear. Entonces me fijo en el decimal que está después. ¿Quién es? El número 5. ¿Sí? El número 5. Me fijo solo en el decimal que está después. Y si es mayor o igual a 5, entonces el siguiente número le aumento una unidad y sería 16. ¿Entendido? Adrián. Sí, ahí sí. Sí. Emilia. Aileen. Sí, Evelyn. ¿Sí? sí, Y la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado me quedó centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué representa esto, Evelyn? Los 206,16 centímetros. ¿Qué representa? La respuesta, la longitud. Dígame, La longitud. ¿la longitud de quién? De la escalera. La longitud de la escalera, muy bien, del largo de la escalera, ¿sí? En realidad, ¿qué nos piden calcular? Calcular el largo de la escalera. Entonces, esta escalera tiene una aproximación de 206,16 centímetros. No es exactamente igual a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un número decimal. Entonces vamos a colocarle aproximación. Se aproxima al número 206,16. Y este es el símbolo de aproximación. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos entendieron? Sí. ¿Por sí. qué no es igual? Porque esto es una cantidad decimal infinita. Y para no colocar todos los decimales, corto la cantidad y digo que la escalera aproximadamente mide con exactitud 206,16. ¿Sí? Difieren en una cantidad muy pequeña, pero es una aproximación casi exacta de lo que mide la escalera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense cómo se resuelve el problema. En primer lugar, deben darse cuenta qué es lo que representa el largo de la escalera. Si en este caso, el largo de la escalera representa en el triángulo rectángulo a la hipotenusa, ¿sí? Luego utilizamos el teorema de Pitágoras, calculamos y se obtuvo este resultado. Finalmente se tiene que la longitud de la escalera es de 206,16 centímetros, ¿sí? Acá se hace un poco más directo y en el caso anterior, en el paso anterior, yo les detallé qué se hizo para llegar a este resultado, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, no sé si copiaron, si tomaron algún capture, si necesitan copiar algo, o puedo avanzar, Puede avanzar. ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Fíjense, tenemos los siguientes ejercicios. Observa los siguientes triángulos. Luego establece si la igualdad correspondiente es verdadera o falsa. Entonces, tenemos la primera igualdad. Nos dicen, tenemos un triángulo rectángulo, en este caso, en este triángulo, ¿quién es la hipotenusa, Evelyn? Perdón, Evelyn, sí, Mané. tenemos este triángulo, ¿quién es la hipotenusa de este triángulo? Esta es una muy buena pregunta.
La ¿Será hipotenusa S, es será la S, T. será T? Creo que La es la T. T. ¿Segura? Recuerde que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Ah, la R. Ah, la R, ¿sí? En los triángulos rectángulos tenemos catetos y hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Entonces, ¿será verdadera esta igualdad, Emilia? Sí, Sí, ¿por qué? porque estoy utilizando la fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ajá, el teorema de... ¿Se está utilizando qué? Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿sí? Estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras se utiliza para todo triángulo rectángulo, ¿sí? Todo triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de los catetos cada uno elevado al cuadrado. Entonces, esta sería ¿qué? Verdadera. Entonces, vamos a colocar acá verdadera, ¿sí? Y vamos a colocarle solamente un símbolo de verdadero, ¿sí? Ya, muy bien. El siguiente problema. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué es? Falso. Ailín. ¿Será falso? A ver. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Ailín. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Vamos a escribir lo que nos dice el teorema de Pitágoras, acá al lado. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras, Ailín? El teorema de Ailín. Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo como se muestra en la siguiente figura. Ajá, ¿y cómo queda relacionado según el teorema de Pitágoras este triángulo? ¿Cómo quedaría la relación? ¿Cómo quedaría la igualdad? ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo, Ailín? La hipotenusa es la A. La A. ¿Y la B y la C son? ¿Los? ¿Los qué, Ailín? Los catetos. Los catetos, ¿sí? ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Cómo es la relación del teorema de Pitágoras? Que la suma de los Ailín. cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ajá, muy bien. Entonces, ¿quién es en este caso la hipotenusa? En este caso, ¿quién es la hipotenusa? La A. La A. Entonces me quedaría que la hipotenusa al cuadrado, es decir, A al cuadrado, ¿es igual a quién, Ailín? La hipotenusa Es al igual cuadrado a es B igual a más quién? C. B más C solamente. B al cuadrado más C al cuadrado. Ah, muy bien. Entonces me quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría esta relación, C más B al cuadrado. ¿Entendido? Si usamos el teorema de Pitágoras en este triángulo, vamos a tener esta relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es A, es igual a ¿quién? A la suma de los catetos, cada uno elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta relación es verdadera. Vamos a despejar a C de esta relación para ver si nos da este resultado, ¿sí?
Entonces, si despejamos al C, ¿qué obtenemos, Adrián? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar solito acá el C cuadrado. Vamos a dejar solo el C cuadrado acá. Entonces, este B cuadrado, ¿qué lo hago? Lo resto a ambos lados de la igualdad, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Que A al cuadrado, voy a colocar acá, y lo voy a hacer como lo hacía en clase. ¿Entienden? Recuerden que la igualdad se comporta como una balanza. Y para que la balanza quede equilibrada, si sumo o resto, si sumo a un lado, debo sumar al otro lado. Si resto a un lado, debo restar al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí era C al cuadrado más B al cuadrado y voy a restar B cuadrado. Acá. Lo estoy haciendo paso por paso para que entiendan de una mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenemos esta igualdad, ¿sí? ¿Qué hice? Resté de este lado y de este lado B cuadrado, con la finalidad de que el B cuadrado de acá se me cancele. B cuadrado menos B cuadrado se cancela. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Cómo quedaría la ecuación? ¿Cómo quedaría la ecuación? Bueno, la ecuación quedaría de la siguiente forma. Acá los B al cuadrado se simplifican y me quedaría A al cuadrado menos B al cuadrado igual a C al cuadrado. Sí, vamos a copiar las fórmulas más acá. ¿Entendido? ¿Qué se hizo? Bueno, se simplificó acá el B al cuadrado. Voy a escribir esto de otro color para que entiendan. ¿Qué hice en este paso? Resté a ambos lados de la igualdad B cuadrado. ¿Qué me quedó? A cuadrado menos B cuadrado es igual a C cuadrado. ¿Y cómo simplifico este cuadrado del C, Emilia? Con la raíz ¿Emilia? cuadrada. Ah, aplico la raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos si aplico la raíz cuadrada? Nos quedaría la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de C cuadrado. Entonces, fíjense lo que hice en este paso. Apliqué la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma. Pero fíjense que acá este C, yo lo puedo simplificar, la raíz la puedo simplificar con este cuadrado. ¿Y qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Bueno, acá me quedaría solo. Sí. ¿Sí? Y de este lado no lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque hay una resta de por medio. Si tuviésemos raíz cuadrada de A cuadrado menos la raíz cuadrada de B cuadrado, ahí sí puedo simplificar porque son raíces separadas. Acá no puedo simplificar las raíces. ¿Por qué? Porque hay un signo más de por medio. Si hubiese una suma, de igual forma, no puedo simplificar los exponentes, ¿sí? Solo si tengo un término como el C al cuadrado, ¿sí? ¿Entendido? ¿Todos? ¿Entendido Sí. por qué no puedo simplificar acá la raíz? Aunque tengan ellos dos al cuadrado, no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque tengo una operación de por medio que es la resta. ¿Sí? Acá sí lo puedo realizar porque tengo solo un término. Solo un término. Entonces, ¿esta igualdad será verdadera o falsa? ¿Verdadera? Ailín. Verdadera. ¿Sí? Entonces, Adrián que decía que era falsa, estas respuestas no se dicen al azar. Hay que determinar si es verdadero o falso y justificar por qué. ¿Sí? En este caso no había nada que justificar porque están utilizando
el teorema de Pitágoras y es exactamente el teorema de Pitágoras. No hay alguna modificación. En este caso, para comprobar el valor de C, sí debíamos que utilizar el teorema de Pitágoras y luego despejar el valor de C para ver si obtenemos el mismo resultado. Como se obtuvo el mismo resultado, entonces la pregunta número 2 o la opción número 2 es totalmente verdadera. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Recuerden justificar. ¿Esto qué es? Esto no es más que la justificación para decir que esto es verdadero. ¿Sí? Pasamos a al siguiente problema. Tenemos este triángulo rectángulo y queremos observar si esto es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Bueno, van a realizar exactamente el mismo procedimiento que se hizo en el ejercicio 2. En este caso, ¿quién es la hipotenusa y los catetos? Evelyn. Evelyn, ¿quién es la hipotenusa del ejercicio 3? D. Dígame. D. D, muy bien. ¿Y los catetos? F. Y E. F y E, muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, en primer lugar, me van a copiar la relación del teorema de Pitágoras según estos lados, ¿sí? Entonces, la relación de Pitágoras según estos lados, ¿cómo quedaría determinada, Emilia? La normal, la de hipotenusa y los catetos, debería quedar d al cuadrado ¿Sí? es igual a e al cuadrado Ajá. más f al cuadrado. Muy bien. D al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de los catetos al cuadrado. Pero en este caso, ¿quiénes son los catetos? Bueno, los catetos son E, me quedaría al cuadrado, más F elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ¿qué van a hacer? A partir de esta relación van a despejar a la F y van a observar si esta igualdad es verdadera. Y van a justificar. ¿Sí? ¿Entendido? De igual forma, van a realizar el ejercicio 4. En este caso, ¿quién es la hipotenusa, Adrián? Del triángulo. ¿Quién es la hipotenusa? X. Dígame. X. No. X no es la hipotenusa. ¿Quién es el? Dígame. Z. Z. Z es el lado más largo. Fíjense que no es que los triángulos todo el tiempo me los van a dar así como el ejercicio 1, no. Los triángulos pueden estar volteados así, girados, rotados. ¿Sí? Y porque están rotados, tenemos que observar bien, identificar quién es la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, todos los triángulos son rectángulos. Y acá este cuadradito, este símbolo me indica que estos triángulos son rectángulos. ¿Sí? Y como son triángulos rectángulos, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿quién es la hipotenusa en este triángulo? La hipotenusa es Z, Z. ¿Y quiénes son los catetos? X y Y. Entonces, ¿esta relación será verdadera o será falsa, Emilia? La 4 Sí, es verdadera. es verdadera. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces, esta relación es verdadera. No hay nada que hacer allí. ¿Sí? Muy bien. Voy a parar acá. Voy a enviarles el día de hoy algunos ejercicios. Entre esos voy a enviar el número 3 para que realicen la actividad correspondiente al tema teoremas de Pitágoras. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Y Aileen, Evelyn, Adrián están con las cámaras apagadas. Quiero que por favor me digan si hay o no alguna duda al respecto. ¿No? Nope. No. No, Los ninguna. demás. Solo hay una.
Ya, muy bien. Recuerde, Evelyn, enviar las actividades que tienen pendientes. Hasta el día de hoy, a medianoche, tienen oportunidad de enviarlas. El que no envió la actividad, ya saben cuál es la nota que va a ir para esa actividad. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, quiero felicitarlos porque en realidad han estado trabajando y han enviado las actividades, la mayoría de las actividades, ¿sí? Por favor, quiero que sigan así, que me colaboren enviándome las actividades para corregirles. Bueno, fue un placer estar una vez más con ustedes por este medio. Nos veremos la siguiente semana. Espero tengan un lindo fin de semana y que la pasen bien. Chao, que estén bien. Chao. 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 Chao.